Buenos días, hoy vamos a resolver ejercicios de la EBAU del bloque de probabilidad y estadística. En concreto, vamos a trabajar la convocatoria ordinaria de Castilla y León 2020 que tuvo lugar en julio. Recordar que en esta comunidad, en el bloque de probabilidad y estadística, siempre hay dos ejercicios del mismo tipo. Uno que se puede resolver con un diagrama de árbol y otro un ejercicio de la distribución normal. Veámoslo. Y el primer ejercicio de este bloque, que cayó en el examen de 2020, es un ejercicio precisamente de la distribución normal. Es muy sencillo darse cuenta de que son ejercicios de este tipo porque, como veis, en el enunciado ya nos dicen directamente que es un ejercicio de distribución normal. Para resolver estos ejercicios, junto con el examen siempre nos dan una tabla, la tabla de la distribución normal 0,1, la cual nos sirve para hallar la probabilidad de que nuestra variable sea menor o igual que un número situado entre 0,00 y 3,69. Por poner un ejemplo, si me pidiesen la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,23, nosotros tendríamos que buscar el número 1,23 en nuestras filas y columnas, de la siguiente forma. Si miramos las filas nos dan las unidades y décimas, 1,2, y las columnas nos dan las centésimas, 3. Así que la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,23 nos las da esta casilla, 0,8907. Esa será la probabilidad buscada. Ahora bien, ¿qué ocurre si la probabilidad que tengo no es de la forma z menor o igual que un número entre 0,00 y 3,69? Bueno, pues que podríamos utilizar cualquiera de estas cuatro igualdades para transformar una probabilidad que no sabemos calcular en una que sí que sabemos hallar utilizando nuestras tablas. Así de sencillo. Bien, pues pasemos a leer nuestro ejercicio. Comencemos. El peso de los alumnos de segundo de bachillerato de un instituto de León sigue una distribución normal de media 75 kilogramos y desviación típica de 5 kilogramos. Si se elige al azar un alumno, calcular la probabilidad de que tenga un peso entre 70 y 80 kilogramos. Lo primero que tenemos que hacer siempre es definir la variable que vamos a utilizar. En este caso podemos llamar x a nuestra variable peso, ¿no? El peso que va a tener un alumno cualquiera. Y el enunciado nos está diciendo que esta variable sigue una distribución normal de media 75 kilogramos y desviación típica de 5 kilogramos. La primera pregunta, el primer apartado, el apartado A, nos pide la probabilidad de que este alumno elegido al azar tenga un peso entre 70 y 80 kilogramos. Es decir, nos está pidiendo la probabilidad que acabamos de escribir. A partir de aquí, meteos esto en la cabeza. No sabemos trabajar con probabilidades normales cualesquiera. Solo sabemos trabajar con la distribución normal 0, 1. Por tanto, tendremos que transformar nuestra variable en una variable de distribución normal 0, 1. A esto, los matemáticos lo llamamos tipificar la variable. Muy bien, pues hagámoslo. Vamos a tipificar. Tipificamos la variable. Y esto no es otra cosa que a nuestra variable restarle la media y dividirlo entre la desviación típica. Repito, a nuestra variable le vamos a restar la media y le vamos a dividir entre la desviación típica. Repito, a nuestra variable le vamos a restar la media y lo vamos a dividir entre la desviación típica. Si hacemos los cálculos, esto será igual a la probabilidad de que menos 1 sea menor que nuestra variable normal, 0, 1, y esta es a la vez menor que 1. Bien, pues calculemos esta probabilidad utilizando la tabla. Pero si nos damos cuenta, esta probabilidad no es de la forma z menor o igual que un número. Por tanto, tenemos que utilizar alguna de las igualdades que tenemos aquí para transformarlo en algo que sí que podamos calcular. En este caso, la igualdad que vamos a utilizar es la última. Bien, pues reescribámoslo. Esta probabilidad será igual a la probabilidad de que z
sea menor que 1 menos la probabilidad de que z sea menor que menos 1. Si os dais cuenta, esta probabilidad ya la podemos calcular con nuestra tabla, pero esta no. Esto es la probabilidad de que z sea menor que un número negativo, así que vamos a utilizar otra vez alguna de las igualdades. En este caso, la segunda, la probabilidad de que z sea menor o igual que un número negativo. Así que reescribiéndolo, esto será igual a la primera probabilidad no ha cambiado, menos, abro paréntesis, 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 1. Ahora ya sí, estas dos probabilidades sí que las podemos hallar utilizando la tabla de la distribución normal. Pues vamos a ello. En este caso vamos a buscar en las filas y en columnas el número 1, o lo que es lo mismo, el número 1,00. Utilizamos las filas para hallar las unidades y las décimas, 1,0, y las columnas para hallar las centésimas, 0. De tal forma que la probabilidad de que z sea menor que 1 es 0,8413. Repito, 0,8413 menos 1 menos, y otra vez es la misma probabilidad, 0,8413. Bien, pues haciendo estos simples cálculos, llegaremos a que la probabilidad buscada será igual a 0,6826, o lo que es lo mismo, una probabilidad del 68,26%. El apartado B nos pide lo siguiente. Si se elige al azar un alumno, calcular la probabilidad de que tenga un peso superior a 85 kilogramos. Repito, el apartado B me está pidiendo la probabilidad de que nuestra variable sea mayor que 85. Una vez más, no sabemos trabajar con distribuciones normales cualesquiera, solo sabemos trabajar con una distribución normal, 0, 1, así que lo que tenemos que hacer es tipificar la variable, transformarla en una de la distribución normal, 0, 1. Así que tipificamos la variable, que no es otra cosa, como hemos dicho antes, que a nuestra variable restarle la media y dividirla entre la desviación típica. Repito, a nuestra variable le vamos a restar la media y la vamos a dividir entre la desviación típica. Haciendo estos cálculos estamos buscando la probabilidad de que z sea mayor que 2. Y si nos ponemos a buscar esta probabilidad, no podríamos utilizar la tabla de la distribución normal 0,1. ¿Por qué? Porque no es de la forma z menor que un número. Por tanto, tenemos que transformarla utilizando cualquiera de estas cuatro igualdades. En concreto, la igualdad que vamos a utilizar es la primera, probabilidad de que z sea mayor que un número. Así que esta probabilidad será igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 2. Y esta probabilidad sí que la podemos encontrar en nuestra tabla normal. Vamos a por ello, vamos a buscar el número 2 en las filas y columnas, o lo que es lo mismo, el número 2,00. Buscamos en las filas las unidades y décimas, 2,0. Buscamos en las columnas las centésimas, 0. Así que la probabilidad que estamos buscando es 0,9772. Repito, 0,9772. Haciendo estos sencillos cálculos, la probabilidad de que una persona al azar tenga un peso superior a 85 kilogramos es de 0,0228, o lo que es lo mismo, un 2,28% de probabilidades de que tenga un peso superior a 85 kilogramos. Como podéis ver, dos apartados en un mismo ejercicio que se resuelven de manera similar, con los mismos pasos. Un ejercicio muy sencillo. El otro ejercicio de probabilidad que cayó en este examen dice lo siguiente. La probabilidad de que a un puerto llegue un barco de tonelaje bajo, medio o alto es de 0,6, 0,3 y 0,1 respectivamente. La probabilidad de que necesite mantenimiento en el puerto es de 0,25 para los barcos de bajo tonelaje
de 0,4 para los de tonelaje medio y de 0,6 para los de tonelaje alto. A partir de aquí, si llega un barco a puerto, calcule la probabilidad de que necesite mantenimiento. Siempre que nos enfrentemos a un enunciado, lo primero que tenemos que preguntarnos antes de comenzar es pensar de qué tipo es el problema que nos están planteando. En este caso, es un problema, es un ejercicio que se puede resolver a partir de un diagrama de árbol. ¿Por qué? Porque durante el ejercicio vamos a tener que ir tomando varias decisiones, una después de la otra. En este caso, lo primero que tendremos que pensar es ver si a puerto llega un barco de tonelaje bajo, medio o alto. Y después, en una segunda decisión, en una segunda elección, tendremos que ver si el barco necesita mantenimiento o no. Por tanto, tenemos que tomar varias decisiones, una detrás de la otra, vamos a representarlo a partir de un diagrama de árbol. Así que comenzamos el ejercicio. Y antes de nada vamos a definir la nomenclatura que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar, por ejemplo, pues letras sencillitas. Por ejemplo, la letra B para definir el suceso que el barco sea de un tonelaje bajo, la letra M para el suceso en el que el barco sea de un tonelaje medio, y con la letra A vamos a definir el suceso en el que el barco sea de un tonelaje alto. Además de esto, vamos a utilizar las letras MA para el suceso en el que el barco necesite mantenimiento. Y evidentemente el suceso contrario de MA será el suceso en el que el barco no necesita mantenimiento. Definir la nomenclatura que vamos a utilizar nos va a ser muy útil. Primero, para aquella persona que nos vaya a corregir el ejercicio, que sepa aquello con lo que estamos trabajando, aquellos sucesos a los que estamos nombrando. Y segundo, para nosotros, porque al utilizar abreviaturas nos va a ser mucho más rápido de escribir el ejercicio. Una vez hecho esto, vamos a pasar a representar todo aquello que me dice el enunciado, pero a través de un sencillo diagrama de árbol. Como habíamos dicho, lo primero que íbamos a comprobar, la primera decisión, la primera elección que íbamos a hacer, es ver si el barco que llegaba a puerto era de tonelaje bajo, medio o alto. Repito, iba a ser de tonelaje bajo, medio o alto. Una vez hecha esta primera decisión, esta primera elección, había una segunda: comprobar si el barco iba a necesitar mantenimiento o por el contrario no iba a necesitar mantenimiento. Repito, íbamos a comprobar si el barco necesitaba mantenimiento o no necesitaba mantenimiento. Repito, íbamos a comprobar si nuestro barco necesitaba mantenimiento o no iba a necesitar mantenimiento. ¿Con qué probabilidades se dan cada uno de estos sucesos? Bueno, pues nos lo dice el propio enunciado. La probabilidad de que a un puerto llegue un barco de tonelaje bajo es de 0,6. Pues lo escribimos. 0,6. Será de 0,3 si es de tonelaje medio. Y por tanto, ¿qué probabilidad nos queda? ¿Qué probabilidad nos falta? Pues una probabilidad del 0,1 para los barcos de tonelaje alto. También nos lo decía el enunciado. Además de esto, si el barco era de un tonelaje bajo, la probabilidad de necesitar mantenimiento nos la decía también el enunciado y era de 0,25. Por tanto, la probabilidad complementaria, lo que nos falta, es de 0,75. En el caso de ser de tonelaje medio, la probabilidad de necesitar mantenimiento era de 0,4 y por tanto lo complementario es 0,6. Probabilidad de no necesitar mantenimiento. Y por último, para los de tonelaje alto, la probabilidad de necesitar mantenimiento era de 0,6 y por tanto la probabilidad complementaria es de 0,4. Acabamos de resumir el ejercicio en un simple diagrama de árbol. A partir de aquí, vamos a ver lo que nos pide el ejercicio. Vamos a comenzar por la primera pregunta. Y la primera pregunta lo que nos dice es que si llega un barco a puerto, calcule la probabilidad de que necesite mantenimiento. El apartado A lo que me está pidiendo es la probabilidad de que necesite mantenimiento. Y esto se da
Fijaos bien, vamos a dibujarlo. En este caso, y en este caso. O dicho de otra manera, vamos a sumar las probabilidades que nos da esta rama más esta rama más esta rama. Serán los 3 casos en los que nuestro barco necesita mantenimiento. Y cuando tenemos que sumar siempre varias ramas, vamos a utilizar un teorema. Y por favor, dejadlo escrito en vuestro examen, simplemente para que no os quite puntos el corrector de la BAU en este caso. ¿Cómo se llama el teorema? Pues el teorema de la probabilidad total. Así que escribiremos para comenzar nuestro ejercicio. Según el teorema de la probabilidad total, la probabilidad de que nuestro barco necesite mantenimiento será igual a, y vamos a ir recorriendo una a una cada una de las ramas. Probabilidad de que sea de bajo tonelaje por la probabilidad de que necesite mantenimiento sabiendo que es de bajo tonelaje. Más, segunda rama, vamos a recorrerla. Probabilidad de que sea de tonelaje medio por la probabilidad de que necesite mantenimiento sabiendo que es de tonelaje medio. Más, y por último recorremos la última rama, probabilidad de que sea de tonelaje alto por la probabilidad de que necesite mantenimiento sabiendo que es de tonelaje alto. Perfecto. Bueno, simplemente vamos a escribir cuánto es exactamente cada una de estas probabilidades. O lo que es lo mismo, vamos a recorrer cada una de las ramas simplemente poniendo sus correspondientes numeritos. Esto será igual a 0,6 por 0,25 más, segunda rama, la recorremos, 0,3 por 0,4 más, recorremos la tercera rama de nuestro diagrama de árbol, 0,1 por 0,6. Si hacemos estos simples cálculos, esto es igual a una probabilidad del 0,33, o lo que es lo mismo, un 33% de probabilidades de que nuestro barco necesite mantenimiento. Así de sencillo. Continuamos con el ejercicio y llegamos al siguiente apartado, apartado B. Si un barco ha necesitado mantenimiento, calcule la probabilidad de que sea de tonelaje medio. Repito, lo que me están pidiendo es la probabilidad de que el barco sea de tonelaje medio sabiendo que ha necesitado mantenimiento. En este caso, el ejercicio, el enunciado, nos está asegurando algo que ha ocurrido en nuestra segunda elección y nos está preguntando por un suceso que ocurrió en la primera elección. Es decir, estamos recorriendo el diagrama de árbol pero en sentido contrario. Cuando esto sucede, hay que utilizar un teorema, que es el teorema de Bayes. Muy bien, pues comencemos a resolver el ejercicio y para ello nombremos a este teorema. Según el teorema de Bayes, y bueno, no nos cuesta nada dejarlo escrito, la probabilidad de que el barco sea de tonelaje medio sabiendo que necesita mantenimiento es igual a la probabilidad de que el barco sea de tonelaje medio y a la vez haya necesitado mantenimiento dividido entre la probabilidad de que el barco haya necesitado mantenimiento. Y esto es igual a, bueno, la probabilidad de que el barco haya necesitado mantenimiento la acabamos de calcular en el apartado A, era 0,33. ¿Y en cuál de los sucesos, en cuál de las ramas nuestro barco es de tonelaje medio y a la vez ha necesitado mantenimiento? Vamos a pintarla. Es esta rama, la rama en la que nuestro barco es de tonelaje medio y ha necesitado mantenimiento. Por tanto, podemos poner ya directamente sus correspondientes probabilidades. Esto será igual a 0,3 por 0,4.
Haciendo estos sencillos cálculos, esto será igual a 0,36, 36, 36 o lo que es lo mismo, 0,36 periodo. Dicho de otra forma, hay una probabilidad del 36,36% de probabilidades de que nuestro barco sea de tonelaje medio sabiendo que ha necesitado mantenimiento. Como podéis comprobar, este tipo de ejercicios de diagramas de árbol son muy sencillos y únicamente lo que necesitamos es saber representar aquello que nos dice el enunciado a través de un diagrama de árbol.